Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Banis. En esta ocasión estamos en el segundo episodio de lo que son los podcasts de Transformemos Arequipa. En esta ocasión vamos a conversar sobre un proyecto muy interesante que es la planta de hidrógeno verde, y para esto tenemos al señor Jean-Louis Gelot, quien es Country Manager Perú de la empresa Finland Green Energy de Sudáfrica. Estimado Jean-Louis, bienvenido, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Queremos conversar contigo con respecto a este importante proyecto que entendemos ya tiene unos avances bastante interesantes. Ok, buenos días Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Es efectivamente un proyecto muy interesante, muy emblemático y que va a tener impacto en Arequipa, ¿no? Excelente. La primera pregunta, y para lo cual te vamos a dar un espacio para que nos puedas explicar, si gustas gráficamente, qué es lo que las personas nos preguntan, ¿no? ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se produce? ¿Y cuál es el producto final que se obtiene de esto? Sí, correcto. Sí, hidrógeno verde. La palabra verde, en el sector energético se utiliza mucho ya. Eso quiere decir que se utilizan energías renovables. Al opuesto de las energías fósiles que vienen de petróleo, gas, carbón, etcétera, que producen muchas emisiones, ¿no? Emisiones de CO2, ¿ya? Y sabemos que el CO2 tiene un impacto significativo en el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿qué es la energía verde, no? No es pintar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tiene que ser producido a partir de energías renovables. ¿Cuáles son? Principalmente la energía solar, energía eólica, la geotermia, yo creo puede ser considerada también como energía verde, ¿no? ¿Ya? Esos son los tipos de fuentes de energía. Y aquí en Arequipa, pues, estamos, es una bendición, ¿no? De tener tanto sol, tanta radiación, ¿no? Es uno de los lugares en el mundo donde la radiación solar es la más importante, ¿no? Tanto en el sur del Perú como todo el norte de Chile. Bueno, la franja del desierto de Atacama, ¿no? Exactamente, sí. A veces no reconocemos, pero estamos inmersos. Somos parte del desierto de Atacama como territorio. Totalmente, el desierto de Atacama y voy a contar un poquito la anécdota después, ¿no? No para en Arica y Tacna, ¿no? Continúa. No para en la frontera, sino que es un terreno que continúa. Totalmente, sí. Perfecto, Jean-Louis. Ahora, ¿te parece si pasamos a un espacio más gráfico donde nos puedas explicar un poco el proceso del hidrógeno verde? Entonces, el hidrógeno, ¿de dónde lo vamos a sacar? El hidrógeno. Bueno, primero de la molécula de agua, ¿no? Sabemos que la molécula de agua es un átomo de oxígeno, ¿ya? Y 2 de hidrógeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un proceso físico, ¿ya? Que se llama la electrólisis, que permite de quebrar esa molécula de agua, ¿no? Y donde entonces vamos a obtener de un lado oxígeno y del otro lado hidrógeno, ¿no? Para eso se necesita bastante energía. Para 1 kilo de H2, de hidrógeno, se necesita más o menos se necesita unos hoy día 47 kilowatt hora, ¿no? Es bastante energía. Molécula de agua no se rompe tan fácilmente, ¿no? Entonces, voy a explicar ahora cómo es el proceso industrial, ¿no? Cómo vamos a llegar con agua, electricidad, hasta el producto final, ¿no? Ya. Entonces, necesitamos agua. El agua en ese proyecto, bueno, aquí no vamos a tomar agua del río Chili, por supuesto, porque esa agua es necesaria para la población, la industria minera y la agricultura, por supuesto, ¿no? Entonces, el agua nosotros la vamos a tomar del mar, ¿no? Entonces, primero va a haber una planta de desalinización, ¿ya? Donde vamos a tomar agua del mar, ¿no? Agua salada que vamos a transformar en agua dulce, ¿no? Y vamos a poner esa agua en lo que llamamos los electrolizadores, ¿no? ¿Ya? Los electrolizadores, entonces el agua, en el electrolizador. Aquí necesitamos electricidad,
¿ya? Electricidad verde. Para que el hidrógeno se llame verde, se necesita una energía limpia. Y nosotros, la energía va a venir, ¿ok?, de una planta fotovoltaica. Ustedes conocen los paneles solares. Entonces, en la zona de La Joya, ¿okay?, donde tenemos mucho sol todo el año, vamos a tener paneles solares, muchos paneles solares, casi 3 millones de paneles solares, ¿ok? Es una planta va a ser, cuando, en su fase final, cuando está totalmente construida, 1800 megawatts. Eso es enorme. Hoy día eso corresponde más o menos a 20% de la capacidad de consumo de energía en el Perú hoy día, ¿no? Entonces, un volumen muy importante, ¿no? Entonces, la planta va a traer la electricidad aquí, ¿no? Y aquí se va a producir, entonces, el hidrógeno aquí al electronegativo, ¿ok? Y aquí oxígeno, ¿no? Ese hidrógeno, ¿ok?, en forma de gas, es muy difícil de transportar sobre largas distancias, ¿ya? Habría que enfriarlo mucho, a menos de menos 200 grados Celsius, habría que comprimirlo, es imposible. Ese proyecto es primero un proyecto de exportación, ¿no?, de exportación de hidrógeno verde hacia Asia o hacia Europa, donde hay grandes industrias que necesitan decarbonizar sus procesos industriales. Entonces, como no podemos transportarlo, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el proceso de hidrógeno, ¿ok?, con un proceso que se llama Haber-Bosch, lo vamos a combinar con nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, hay mucho nitrógeno en el aire, ¿no? Se toma el nitrógeno del aire y aquí vamos a tener amoníaco, ¿ok? En ese caso, amoníaco verde, ¿no? Y el amoníaco hoy día se transporta por barco en el mundo. Hay que enfriarlo más o menos a menos 35 grados, pero se puede transportar sobre largas distancias. Y así va a llegar a Europa, a los países que están pidiendo ese tipo de vector energético, ¿no? ¿Okay? Una vez allá puede ser utilizado directamente como amoníaco en centrales térmicas, o si no, también se puede, ¿ok?, de nuevo transformar por un proceso inverso en hidrógeno si fuera posible. El amoníaco sirve para muchas cosas, también sirve para producir explosivos, y eso hay mucho aquí la industria minera también en el Perú produce necesita muchos explosivos y fertilizantes también, ¿no? Entonces estaremos viendo, por supuesto, si no hay podría haber un consumo local, ¿no?, para utilizar ese amoníaco. Así funciona de simple. Esos no son procesos realmente nuevos. La electrólisis se conoce desde hace más de 100 años, ¿okay?, mucho más. El proceso de fabricar amoníaco aquí también es un proceso que tiene, creo, desde el principios del siglo XX, ¿no? Muchas gracias, Yanni, por la explicación. Realmente es importante que entendamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de hidrógeno verde y todo el proceso que conlleva, ¿no? Entonces, retomando un poco el tema, ahora que ya conocemos qué es el hidrógeno verde, cómo se produce, cuál va a ser el proceso que tiene, ¿cómo se ideó esta idea de contar con una planta de hidrógeno verde en Arequipa, en la región Arequipa, en la parte específica de La Joya? Y también, ¿cuál es el avance que se está teniendo en los últimos años o meses, posiblemente, con respecto a este proyecto? Efectivamente, cómo llegó, ¿no? Y cómo llegó la empresa, ¿no? Philan Green Energy, ¿no? Siempre muy interesante. Bueno, sabes, Juan Carlos, que aquí en Arequipa estoy muy involucrado, participo en espacios de trabajo, de innovación, emprendimiento desde 2018 más o menos, ¿no? Y hay un proyecto importante en Arequipa, el proyecto de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento regional, ¿ok?, que hemos trabajado, liderado por el gobierno regional, ¿no? Y es así que en 2023, he participado en el grupo de trabajo sobre energías renovables, ¿no?
me interesó el tema porque toda mi carrera una buena parte de mi carrera fue en la industria petrolera, ¿no? Entonces los temas energéticos, me apasionan, ¿no? Y es así que participamos y dentro de ese proyecto fuimos a Santiago de Chile en agosto del año pasado, ¿no? Hace un poco más de un año, ¿no? Participar en un congreso, un foro, sobre hidrógeno verde, ¿no? Y las cosas son así, ¿no? Durante el coffee break, yo había visto, que había un señor de África del Sur, que iba a hacer una presentación, ¿no? Y entonces nos acercamos, ¿ya? Yo estaba con representantes del gobierno regional, en particular Irina Salazar, ¿no? La gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Nos acercamos y, bueno, él, porque estaba en Santiago, era la primera vez que venía, creo, en América del Sur, ¿no? Y estaba en Santiago porque le habían dicho, hay mucho sol en el desierto de Atacama. Y él ya tenía un proyecto planeado en África del Sur, ¿no? Donde está basado esa empresa, ¿no? Y es así que, conversando, le digo, pero mira, el desierto de Atacama no termina en Arica, a la frontera Perú con Chile. Y entonces así le decimos, pues, te invitamos a venir a Arequipa, nos interesa mucho ese tipo de proyecto, te invitamos a conversar, presentar tus ideas, tu proyecto al gobernador, ¿no? Y es así, pues, aterrizó, le hicimos cambiar su boleto de avión. Pero no te vas a Cape Town, ¿no? A Ciudad del Cabo, en África del Sur, tienes que venir primero a Arequipa, ¿ya? Y así lo traemos en Arequipa, llegó a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde estábamos con el gobernador y donde él puso presentar, ¿no? Un poco su proyecto, ¿no? Y ahí hubo un compromiso muy fuerte del gobernador, del gobierno regional, ¿no? Y dijo, mira, si tú quieres invertir aquí en el Perú, yo te voy a ayudar a encontrar 3-4 mil hectáreas, porque se necesita mucho terreno para la planta fotovoltaica, ¿no? Y así nació en agosto del año pasado, hace solamente un poquito más de un año, esa idea, ¿no? Y desde eso debo reconocer de nuevo el compromiso muy fuerte que hay del gobernador, Roel Sánchez, de su gerente de Ciencia y Tecnología, ¿no? Irina Salazar, ¿no? Y realmente ellos son personas importantes en ese proyecto, ¿no? No lo podríamos hacer sin el apoyo del gobierno regional, por supuesto, ¿no? Ya Luis, has tocado un tema que es importante porque es el trabajo en conjunto de lo que es el empresariado con el sector público, estas visitas, pasantías que muchas veces debemos aprovechar bastante porque son espacios donde se hacen este tipo de conexiones con experiencias que ocurren en otras realidades y se pueden traer aquí, ¿no? Y acá hay un punto importante porque es si la persona, si el gerente, el CEO de esta empresa, Finland, decidió venir a Arequipa, también conversó con el gobernador, había buena disposición, pero quiere decir que Arequipa tiene entonces unas ventajas comparativas muy importantes que él ha observado y ha visto que las podemos convertir en competitivas. El chairman de la empresa Pascal Ferrand es una empresa, Ferrand Green Energy es una empresa muy interesante, en realidad son irlandeses, que estaban en otro negocio en Irlanda y que hace como 20 años decidieron, dejar sus negocios en Irlanda, instalarse en Ciudad del Cabo y así empezar investir en las energías renovables, ¿no? Con plantas fotovoltaicas que hoy tienen en África del Sur, en India y otros países también, ¿no? ¿Cuáles serían entonces los beneficios que podría traer para Arequipa, para la macrorregión sur, para el Perú, digamos? Tal vez si tenemos algunos datos aproximados de cómo sería un beneficio directo en la población, empleos directos, indirectos, posiblemente algunos datos. Sí, para un tema importante efectivamente, ¿cuáles son las ventajas de Arequipa? Bueno, primero la radiación solar, ¿no? Y la infraestructura también, y tal vez vamos a hablar un poquito más de eso después, ¿no? Que es muy importante para ese tipo de megaproyecto, ¿no? ¿Puedes repetir tu pregunta, sí, sobre la contribución, sí, el aporte? Sí, ese proyecto, bueno, en términos de números económicos es muy importante, ¿no? Ahora, el proyecto se va a construir en la fase de construcción en total va a durar 5 años, ¿no?
y cuando va a estar terminada, ¿okay? La inversión total va a ser del orden de 2.500 millones de dólares, ¿no? Ya. La contribución al PBI de la región Arequipa va a ser muy significativa, del orden de 5%, o sea, unos 500 millones de dólares por año, ¿no? Empleos, sí, por supuesto, durante la fase de construcción, ¿no? Se va a necesitar más o menos 1.600, se van a crear 1.600 empleos, ¿no? Y durante la operación después unos 500 empleos, ¿no? Por supuesto, el chairman, ¿no? Pascal Ferrand, está muy comprometido también con el desarrollo, el aporte al desarrollo de la región, ¿no? Y habrá contribución en todo lo que es investigación, etcétera, ¿no? Para la siguiente pregunta, vamos a retomar nuevamente el tema del gráfico en la pizarra, Okay. porque sabemos que este proyecto va a necesitar de mucho, tú lo has dicho, infraestructura, conectividad vial, férrea, aérea. Entonces quisiéramos que nos expliques un poco dónde está la planta, digamos, geográficamente, qué partes cercanas tiene, puertos, vías férreas, carreteras, porque sabemos que todo está interconectado y tenemos que llegar a un punto en el cual todos los proyectos emblemáticos de Arequipa realmente trabajen en conjunto. Ok, muy bien. Veamos ahora el tema infraestructura, porque un megaproyecto de ese tipo necesita efectivamente una infraestructura importante, ¿no? Entonces aquí tenemos la costa del Perú. Arequipa está más o menos aquí, ¿ya? Aquí tenemos el puerto de Matarani, ¿ya? Listo. Entonces, hay dos componentes principales en ese proyecto. Bueno, vamos a decir tres. Uno, la planta fotovoltaica, que va a estar en la zona de La Joya, más o menos por aquí, ¿ya? Ok. Aquí van a estar los paneles solares, más o menos sobre 4.000 hectáreas, ¿no? 4.000 hectáreas son 40 kilómetros cuadrados, más o menos 6 por 7 kilómetros, ¿no? Entonces, una superficie bastante importante, ¿no? Y eso, como yo lo comenté antes, unos casi 3 millones de paneles solares, ¿no? Cada uno de 750 vatios más o menos, ¿no? Y después una línea eléctrica para llevar la energía hasta el puerto de Matarani, ¿no? Una línea eléctrica de 37 kilómetros más o menos, ¿no? Ya. Y aquí la planta de procesamiento, la planta donde vamos a tomar agua del mar para desalinizar, los electrolizadores, la planta para fabricar el amoníaco verde, ¿no? Y el amoníaco, tenemos la suerte en Matarani de tener un puerto excelente, el puerto de Tizur, ¿no? ¿Ya? Aquí. Y entonces vamos a estar cerca del espacio de Tizur, ¿no? Vamos a tener un ducto que va a llevar el amoníaco verde hasta el puerto de Tizur. Va a ser solamente de algunos, no recuerdo, 2-3 kilómetros, ¿no? Y ahí los barcos, ¿ok? Van a poder llegar al puerto para ser cargados, ¿ok? Con ese líquido, en forma líquida, el amoníaco verde. En términos de cantidades, ¿de qué estamos hablando, no? El proyecto, cuando va a estar completo, ya va a producir más o menos 85.000 toneladas, ya, por año de hidrógeno verde, ¿no? Que vamos a transformar, ya, en la planta de procesamiento en amoníaco en más o menos 440.000 toneladas por año, ¿no? Eso corresponde más o menos a unos 12 buques por año, ¿ok? Cada buque del orden de 36.000 toneladas más o menos, ¿no? Esas son las infraestructuras. Planta fotovoltaica en la zona donde hay mucho sol, La Joya. Una línea de alta tensión, ¿ok? De 440 kilovoltios. Una planta de procesamiento aquí sobre una superficie de más o menos 50 hectáreas, cerca del puerto de Tizur, y a partir del cual vamos a poder exportar ese amoníaco verde hacia otros países. Y como lo mencioné antes, por supuesto, estamos mirando las oportunidades locales y en particular con la industria minera, ¿no? La industria minera es un gran consumidor de energía y la industria minera necesita también decarbonizar su sistema energético, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Yanni, por la explicación gráfica que nos has dado con respecto a cómo va a ser el sistema, tanto en infraestructura, geográficamente, quiénes participan, y se nota que hay un componente entonces de trabajo en conjunto articulado
Quisiéramos saber, a nivel de expectativas o participación del gobierno central, ¿cómo está mirando ese proyecto el gobierno central? Desde Lima, ¿cómo está mirando un proyecto tan grande en Arequipa? Sí, efectivamente, el chairman de la empresa, Pascal Ferrand, con su equipo técnico, vinieron a fin de junio, principios de julio de este año, vinieron aquí, estuvieron 2 semanas en el Perú, 1 semana en Arequipa, 1 semana en Lima, ¿no? Y en Lima fuimos recibidos por el primer ministro, el ministro de Transporte también, ¿ya? Y donde efectivamente fuimos muy bien recibidos y donde hemos anotado pues un fuerte compromiso del gobierno central sobre ese proyecto, ¿no? Hubo varias publicaciones en las redes sociales, en periódicos sobre el compromiso del gobierno central, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cuando un inversionista viene en un país, ¿qué es lo que quiere ver, ¿no? Quiere ver, por supuesto, un compromiso, quiere ver sobre todo reglas también, reglas que no varían cada año, ¿no? Reglas para el inversionista, ¿no? Entonces, la empresa Ferrand, ¿no? Definitivamente ha visto que aquí en el Perú, bueno, ya tiene su historia, ¿no? Y efectivamente vemos que es un lugar interesante para poder invertir, ¿no? Se siente seguro, digamos, ¿no? Perfecto. Es importante lo que has nombrado porque cualquier inversión extranjera o cualquier inversión necesita llegar a espacios donde no se sienta con incertidumbre, sino que vea de que es viable la inversión y el proyecto que van a hacer, ¿no? Totalmente. Siguiendo, digamos, en orden de niveles de gobierno, el gobierno regional, ¿cuál ha sido el papel que han tenido ellos o que están desempeñando actualmente? Sí, como lo mencioné al inicio, ¿no? El papel del gobierno, del gobernador, de su Roel Sánchez, de su gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación, Irene Salazar, definitivamente ese apoyo es clave, ¿no? En ese proyecto, ¿no? Están totalmente comprometidos. Todavía se está trabajando en la parte de la concesión, eso va a tomar todavía algunos meses para que se finalice ese acuerdo, para tener esos 4.000 hectáreas, ¿no? Pero definitivamente un compromiso muy fuerte y el señor Pascal Ferrand está muy reconocido, ¿no? Por ese compromiso aquí del gobierno regional, ¿no? Y siente que está bienvenido, ¿no? Al país, ¿no? El señor Pascal Ferrand, además, es un católico que viene de Irlanda, como muchos irlandeses, y está escribiendo un libro sobre Santa Catalina de Siena, Entonces hay una empatía a partir del momento que puso un pie aquí en Arequipa. Yo creo que se enamoró de Arequipa, ¿no? Eso que comentas es muy importante porque es el compromiso y la cercanía que tiene. Justo te voy a preguntar cuál es la participación que tiene la empresa privada, en este caso Finland Green Energy, y con lo que comentas quiere decir que ya hay una cercanía, ya hay un acercamiento, ya hay una empatía también con lo que es la región. Sí. Sobre el aspecto financiamiento también, ¿no? Bueno, esos tipos de proyectos grandes, por supuesto, ninguna empresa tiene así 2.500 millones de dólares así en el bolsillo para poner, ¿no? Entonces, son esquemas de financiamientos muy en el sector energético muy estándares, digamos, Se piensa que habrá más o menos unos 70% de una deuda, O sea, préstamos de los bancos, Y después empresas privadas. La empresa Ferrand, por supuesto, está en contacto con otras empresas, que podrían poner equity, capital en la empresa, ¿no? Entonces, más o menos será 70% deuda y 30% capital que viene de diferentes empresas, ¿no? Por supuesto, la empresa Ferrand, Ferrand Green Hydrogen aquí en Perú, va a tomar el liderazgo de ese proyecto, evidentemente, ¿no? Perfecto. Arequipa está preparada en términos de infraestructura, servicios para poder atender esta demanda una vez que el proyecto ya sea una realidad. Sí, y también no solamente infraestructura, pero capital humano, ¿no? Lo que vemos aquí, gracias a la industria minera, hay grandes empresas contratistas, ¿no? Entonces hay una historia, una experiencia muy importante para efectivamente después construir ese proyecto, ¿no? Y eso es también el inversionista se siente más seguro, ¿no? Cuando siente que hay el capital humano también aquí, ¿no? Ya para finalizar, una de las últimas preguntas que te voy a hacer, ¿qué se necesitaría
en términos políticos en primer lugar, en términos de ciudadanía, porque también la ciudadanía quiere ser partícipe, quiere ver cómo empujamos a que estos proyectos emblemáticos sean una realidad y no queden paralizados como a veces ya nos ha pasado. ¿Qué es lo que se necesitaría para que ese proyecto sea una realidad? Sí, bueno, compromiso del gobierno regional, eso ya lo hemos comentado, lo tenemos, ¿ok? Todavía hay ciertos temas que trabajar para finalizar la concesión, ¿no? Pero es importante señalar que ese proyecto va a realmente poner Arequipa en el ojo del mundo, ¿ok? Eso va a ser el proyecto más grande de América Latina. Hay otras iniciativas similares, por supuesto, en Chile, etcétera, ¿ok? Que tienen sus desafíos también, ¿no? Pero yo creo que ese proyecto, por el tamaño, debería ser el primero en América Latina, ¿no? Y eso va a poner realmente Arequipa en el centro del mundo para las energías renovables, ¿no? Y eso, por supuesto, va a tener un impacto muy beneficioso, ¿no? Algo muy importante también, ¿no? Es que el hecho que vamos a tener aquí, vamos a poder producir hidrógeno aquí en Arequipa gracias al sol que tenemos, ¿ok? A un precio muy competitivo. Yo creo que eso va a hacer que ciertas industrias que hoy día están en Asia, están en Europa, van a venir aquí, porque van a querer estar cerca de la fuente de energía, ¿no? Se pueden poner cerca de Matarani y ahí les podemos enviar directamente el hidrógeno, ¿no? Sin tener que pasar por el amoníaco, ¿no? Y eso es un tema que estoy conversando con diferentes actores en el sector minero. Había la semana pasada una reunión con altos directivos de la industria minera chilena aquí en el Perú, ¿no? Y donde se ha planteado una mejor colaboración entre Perú y Chile, ¿no? Y sobre el tema de la refinación de los metales. Como lo sabemos, hoy día Chile exporta 60% de su cobre en forma de concentrado, no es un producto terminado, y el Perú casi el 90%. No refinamos en la región. Yo creo que podemos con la refinación producir cobre puro, oro puro, ¿ok? Vamos a dejar mucho más valor agregado aquí en el país, ¿no? ¿Ok? Y para hacer eso se va a necesitar energía verde, ¿no? Y yo creo que aquí con ese proyecto hay una gran oportunidad para Arequipa. Perfecto, perfecto. Entonces, si tuviésemos que, como última consulta, última pregunta y como conclusión, quiere decir que este proyecto de la planta de hidrógeno verde realmente va a ayudar a que transformemos Arequipa. Sí, va a tener un impacto considerable, ¿no? Como decía, o sea, realmente va a ser en el Perú la capital de la energía. Energías renovables. Hay muchos otros proyectos proyectos fotovoltaicos en la zona de Arequipa, ¿no? Y vamos a ver pues el círculo virtuoso, que por supuesto con el capital humano, con las universidades, etcétera, ¿no? Y por supuesto ese tipo de proyecto deja pues impuestos en la región, y que van a ser beneficios, para la región y para los diferentes municipios, ¿no? Muchas gracias, Jean-Louis, por tu participación. Ha sido bastante clara la explicación que nos has dado. Nos queda la idea muy clara de lo que va a ser ese proyecto a futuro, del beneficio que va a tener para Arequipa, tanto a nivel empresarial, la ciudadanía, los empleos directos, y cómo va a poner a Arequipa en el foco del mundo, ¿no? Totalmente, sí. Efectivamente, y bueno, lo sabemos que hay a nivel mundial, con el Acuerdo de París, ¿no? Hay un compromiso para decarbonizar la economía y Arequipa pues va a estar, realmente se va a volver un actor importante mundial para ese proceso, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Jean-Louis, por tu participación. Te agradecemos nuevamente por el tiempo y por la excelente experiencia que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Y pues a su disposición, ¿no? Nos vemos para la inauguración de la planta, Todavía falta pocos años, Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Transformemos Arequipa, el videopodcast de Comunidad en Marcha, donde hemos conversado con el señor Jean-Louis Gelot con respecto al proyecto de la planta de hidrógeno verde, el cual realmente es un proyecto a través del cual transformemos Arequipa.